Esta noche en A Dos Voces va a estar Carlos Melcoñán, Patricia Burri, Gerardo Romano, pero el tema, ya está en nuestros estudios el ministro de Salud, Ginés González García, es el tema del coronavirus, primer caso en la Argentina, hay otros casos que se están investigando, el coronavirus asusta, mete miedo e intranquiliza a los argentinos, por eso la nota de hoy con Ginés González García y vamos así a empezar a abrir el programa, hay muchas cosas. Pero la prioridad es esta, el tema de la salud y este tema que nos está inquietando mucho. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Exagero? Si digo asusta, mete miedo, intranquiliza a la gente. No exagera, es real. Hay una situación de mucho miedo, mucho susto, una situación en realidad que obviamente nos preocupa a todos, pero que en mi modo de ver es innecesario tanto temor, porque bueno, es una situación de una enfermedad nueva, eso uno lo entiende, una enfermedad muy parecida a los síndromes gripales, pero de todas maneras un virus nuevo. Tiene una cierta reminiscencia con la Edad Media por el tema de la cuarentena, por el tema que no hay vacuna, en fin, es contagioso, es altamente contagioso. Ahora, todo eso, en mi modo de ver, no explica la terrible sensación de miedo, de angustia que tienen muchas personas. ¿Por qué digo lo que digo? Bueno, porque en realidad es cierto, entró un caso ayer, lo confirmamos, puede haber otros casos, pero yo creo que también si algo sirvió toda esta alerta que generaron y los miedos que se generó, es que el sistema está muy alerta, muy pronto, muy sensible a que haya alguna posibilidad de que alguien tenga el virus. Por eso se hacen tantos exámenes diarios y solamente uno de los muchos que se vienen haciendo resultó positivo. ¿Qué se hace? Bueno, se aísla, lo que hacemos todos los países, se aísla ese caso y se trata de que no se disemine. En esa fase estamos ahora. Personal aislado, todos los contagios, todos los contactos también aislados y correctados y por supuesto hasta ahora ninguno dio ninguna positividad y aislamiento para evitar que se disemine en toda la sociedad. Digamos, hay casos que hubo una primera reacción positiva, se está haciendo la contraprueba y se va a ver qué es lo que... Sí, posiblemente. ¿En cuántos casos estamos hablando? Sería una adivinanza de eso. Depende, todos son importados, todos son de viajeros, todos son en general o que vienen de Asia o sobre todo ahora últimamente de Italia, ¿no es cierto? El único caso comprobado es el italiano. Pero bueno, el flujo de pasajeros no se puede parar. Nosotros trabajamos en Ezeiza y tal como dijimos, si bien es muy efectivo el trabajo de las personas de Ezeiza, en un virus que cuando está incubando no da síntomas, puede pasar lo que pasó con este pasajero, que llenó el formulario, todas las preguntas fueron correctas, pero cuando volvió, cuando estuvo unas pocas horas en su casa empezó a sentirse mal, ¿no es cierto? Por eso digo, siempre el sistema de salud es lo que tiene que estar alerta, porque es ahí donde se detecta, así pasó en todo el mundo. Uno acá no tiene no hay experiencia de este tipo, lo que tienen sí es la experiencia de todo lo que están haciendo y la experiencia nuestra anterior de cuando hubo otro tipo de pandemias, como el SARS, la gripe aviar, todas las que nos recordamos, algunas de las cuales tuve yo que estar también al frente del ministerio. Yo en realidad, vuelvo a decir, estoy trabajando con todo el equipo al máximo, pero estoy relativamente tranquilo con respecto a la dimensión que puede tener esto. En la Argentina. En la Argentina. Lo que pasa es que no puede haber el terror que preguntan. Hoy me hablaban si los chicos tenían que ir al colegio. Este virus tiene muchas cosas que no son buenas, pero una cosa buena que tiene es que no ataca a los pibes. Claro. Prácticamente no hay ningún pibe que haya tenido ninguna consecuencia. Ginés, el Malbrán mañana, porque el Malbrán concentra todo, ¿no? Concentra el examen específico. Bien. Para ese tipo de virus, pero ya estamos trabajando para que haya otros lugares en la Argentina, por las dudas que hubiera más casos y que tuviera una referencia más. Pero digo, el Malbrán mañana tendría que dar resultado de varios casos que están en observación. Sí, demora más o menos 24 horas el resultado. Los que entraron hoy se sabe mañana alrededor del mediodía, como pasó el otro día, ¿no? Lo dije. ¿Cuántos casos están en observación? Hoy creo que entraron 6, pero no es un número que se haya agrandado mucho. Igual ahora lo que viene, obviamente, posiblemente ya cuando empiece a venir el invierno, es toda la gripe y es primo hermano en sintomatología de la gripe. Lo que diferencia si es una cosa o la otra
es el examen de laboratorio. La vacuna de la gripe, o sea, la vacuna contra coronavirus no está. No está. ¿La No vacuna está. de la gripe va Espera. a ayudar? ¿Ayuda? No, no tiene vinculación. Ayuda para que no haya otra enfermedad. Bien. En ese sentido, sí, dentro de poco empezamos a vacunar gripe y eso es importante. ¿Se va a anticipar la vacunación? Vamos a empezarla en la segunda quincena de marzo, cuando habitualmente se empieza un poquito más tarde. Pero eso seguro, porque el problema, ¿sabe cuál es, Marcelo? Que la vacuna no está lista. ¿Por qué? Porque la vacuna se hace con algunas cepas que están del año anterior, pero con las nuevas cepas que están ahora en el hemisferio norte. Entonces, la construcción de la vacuna necesariamente es ya cuando tiene caracterizado el hemisferio norte el tipo de virus que está circulando. Eso va a ser ahora. Ahora, sirve para que no haya coenfermedad, o sea, que no se junten, digamos, un virus con el otro. Claro, seguro. Ahora, con respecto a la vacuna que me decía usted, hay un dato alentador. También todo el sistema científico... El coronavirus. Claro, coronavirus. Todo el sistema científico del mundo, 90 estudios están cercanos a la vacuna, 90 centros del mundo. Ajá. Algunos hablan que ya en 3 meses la tienen. Si esto sucediera, habría una vacuna en un tiempo más o menos razonable, primer punto. Segundo punto, esto que digo, que en China, por ejemplo, que es un ciclo como natural de la enfermedad, está cayendo muy fuertemente. Y esto pasa a veces en la epidemia. Hay un ciclo natural que le empieza a descender los casos. En China todavía no sabemos porque es la primera vez, pero están descendiendo muy fuertemente. El ritmo de contagio. Sí, sí. Ahora, yo tengo una teoría, porque la preocupación que ahora le voy a decir, pero nosotros estamos en verano, esto Sí, nos claro, ayuda. Claro. Cuando venga el invierno o cuando venga el otoño, que es el momento de las gripes, los cambios, ¿se puede complicar? ¿Qué prevén ustedes? Es una adivinanza. Nosotros el juicio lo hacemos día a día, pero estamos preparándonos para que se complique. Para que estar preparado para que se complique. Vamos a hacer todo lo posible para que no fuera. Pero si se complica, ustedes están preparados. Se complica quiere decir que haya más casos, que haya algún caso que exija internación, pero la mayoría de los casos, por ejemplo, no necesita internación. El 80% de los casos que tienen los síntomas y que tienen el virus no necesita internación, el tratamiento es ambulatorio. Solo el 20% necesita internación y de ese un 5% es lo que a veces son los que se complican o son los que producen los óbitos. Ahora, la tasa de letalidad, que es una tasa que ahora que están haciendo nuevos estudios está bajando. Está bajando porque el virus en realidad lo que circula muy rápidamente, pero está llegando a 0.6, 0.7, un último estudio de Corea del Sur muestra eso. O sea, no quiero decir que sea simple, pero es una tasa baja. Lamentablemente... ¿La gripe normal cuál es la tasa? Y un poquito ahí, un poquito encima. Pero cuando es tan masiva como es la gripe normal, ojalá que no nos pase a nosotros y que nos vacunemos bien, pero en el hemisferio norte está causando entre 350 y medio millón de muertes. Estados Unidos, si usted ve el presidente Trump, anteayer se enojó, pues Estados Unidos tiene 18.000 muertos de gripe, entre ellos 100 y pico de niños, porque la gripe sí ataca a los pibes, y resulta que con menos de 100 casos de coronavirus lo tienen loco los medios al presidente. Entonces ayer se enojó al estilo que tiene Trump y se le agarró con la prensa con respecto a la magnitud que le daba a una cosa con respecto a la otra, ¿no? Ahora, yo digo, por un lado bueno, en la Argentina hay un caso. ¿Cómo está el caso de...? Bien, muy bien. No, es un caso leve. En realidad está donde está simplemente por aislamiento, no por problemas de salud. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Y 2 semanas. 2 semanas, que empezó, desde claro. el lunes pasado. Claro. Bien. La tasa de mortalidad es pequeña, es menor que la de una gripe normal. O sea, todos esos son síntomas que tranquilizan, como que es manejable. No ataca a los pibes. No ataca a los chicos, bien. Ahora, la Organización Mundial de la Salud todos los días tira unos bombazos Sí. que a uno le mete un miedo terrible, Sí. ¿no? Ahora No, creo que... Si uno mira lo que pasó con las noticias del primer cero día, alerta, digamos, todo alerta de la Sí. Organización Mundial de la Salud. Mire, yo creo que son responsables, pero a su vez también me parece que en realidad en algunos casos al principio salió muy exageradamente. Yo no podría juzgar por qué lo hace la OMS, pero mi modo de ver, yo no voy a decir que la OMS sea la causa, pero que hay una magnitud de noticias y una ocupación de todos los medios y de los nuevos medios de comunicación vinculados con este tema con respecto a la jerarquía de otros, como eso que dije recién de la gripe habitual, que yo tampoco no me la explico. Quizás porque es una nueva enfermedad, quizás porque es muy contagiosa, quizás porque no tiene vacuna, quizás porque es altamente contagiosa y es cuarentena, con lo cual la gente siempre piensa
en reminiscencia de la Edad Media, no sé, pero que es claro que la reacción mundial es mayor que la Claro, por eso hay preocupación, como digamos, una seguro. sobrereacción. O sea, por ejemplo, hoy Italia dispuso medidas muy extremas, no, las clases se suspendieron. Pero Italia tiene un problema serio porque está diseminado en todo el norte. Ahí se justifica algunos de los temas y las resoluciones que ha tomado Italia. Por eso día a día, según cómo evoluciona. Cuando en estos países empieza la diseminación, hay que cambiar todas las medidas. Desde los espectáculos públicos, como pasa en Italia, desde cualquier lugar que sea aglomeración de personas, porque obviamente favorece el contagio. En la Argentina, ese tipo de medidas... No, ahora no la tenemos que considerar ni siquiera porque no hay circulación del virus. Lo que hay es un caso importado que está aislado. Ujú. O sea, todo sigue normal, digamos, espectáculos públicos, Todo fútbol, sigue normal, pero vuelvo a decir, recitales. sí señor, salvo que empecemos a ver que el virus se empezó a diseminar. Ahí cambia toda la estrategia. Pero esto, como le digo, no puedo decir lo que voy a hacer mañana o pasado porque no sé realmente cómo vamos a seguir evolucionando. Hasta ahora, vuelvo a decir, está bajo control todo y el primer caso que hubo reaccionó muy bien, porque hay que pensar además una cosa que siempre digo, no es solo lo público que tiene que estar preparado acá, tiene que estar lo privado. ¿Por qué digo esto? Claro. Porque la gente que viaja en general de un nivel medio para arriba, la gente que viaja en avión. Con lo cual, en general, si se siente enfermo, va a la consulta privada, más que a la consulta pública. Sí. Por eso es importante que la consulta privada actúe como actuó ayer, que estuvo espectacular, y rápidamente solucionamos el tema, ¿no? Ujú. ¿Hay peligro, digamos, de viajar en un avión? Sí va a un país... Yo a la zona, si me pide un consejo, a la zona donde está hoy bastante importante, no iría. Si pudiera postergar el viaje, si no fuera una cosa muy necesaria, no iría. Y a otros países, porque No, a hemos otros visto países no, porque Brasil, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los casos se concentraron en Washington y uno en California, pero el resto de Estados Unidos no ha tenido ningún caso. Por ejemplo, por decir, ha sido un país grande, ¿no? Pero es cierto que está teniendo un impacto grande, porque hay inclusive muchas líneas que están dejando de volar circuitos, por ejemplo, a Milán. ¿Por qué? Y porque no tienen pasajeros, porque la gente... no sé, le pasa a prefiere China no ir. también, Claro, ¿no? claro, Que suspende claro. vuelos. ¿Y qué pasa con el tema los barbijos? Eso Digamos, es porque la verdad, yo he escuchado a especialistas decir una cosa y decir la otra. No está claro. Y la gente dice, mira, yo tengo barbijo por la duda. Está bárbaro, los especialistas están bárbaros, pero yo lo tengo por las dudas. Claro, nadie le puede prohibir a nadie que use barbijo. Sí. Pero ¿cuál es Yo digo- la posición oficial? La posición oficial es obviamente los que tienen que tener barbijo son los que contagian, porque se contagia tosiendo, estornudando, o sea, la gotita. Hasta 1 metro llega, entonces tiene barbijo y no contagia. Esa es la razón primera. Y la segunda es el personal de salud que atiende a probables o presuntos enfermos. Pero para el resto no tiene ningún valor. Es más, algunos dicen que empeora el barbijo. ¿Por qué? Porque el virus se puede contagiar mucho de mano-cara, ese mecanismo. Sí. Y si usted ve a cualquiera que se pone un barbijo, va permanentemente reacomodándose y metiendo las manos, que son de una superficie que puede estar el virus, Sí. tocándose la cara. Entonces la razón es no usen el barbijo los que no estén en los primeros 2 grupos porque no lo necesitan. Ahora, de ahí a que la gente le crea o la gente quiera, y tampoco No, lo porque Ginés también, digamos, un poco, porque por un lado, de todas esas cosas, digamos, entre comillas, positivas de la enfermedad, ¿no? El nivel de mortandad, etcétera, etcétera. Por otro lado, las alertas de la Organización Mundial de la Salud, que meten un miedo terrible. Y muchos dicen, pero acá no habrá gato encerrado, no pasará algo. Eso también le mete miedo a la gente. No pasará algo que no están contando, que por eso está la sobrereacción de los países, de la OMC, que no dicen, pero existe eso. Sí, puede ser. Yo no lo podría explicar a eso, Marcelo. Yo obviamente tengo que creer lo que yo tengo. En realidad, a ver, no es un virus nuevo. Es un virus que tiene una familia, que se crían animales, que hizo una mutación. Esto es bastante común. Y la mutación significa que pudo infectar al ser humano. Y a partir de ahí, por eso cambia la historia. Los coronavirus son muchos de los que son causales, los otros, del resfrío común.
y este adquirió algún grado de patogenicidad mayor. Pero no puedo decir si esto, porque algunos dicen que es un desarrollo de laboratorio, que fue hecho contra China, bueno, no sé. Sí, sí, Ese hay tipo de teorías cosas. incomprobables incomprobables, ¿no? Del Pero tema de la verdad, las bien, armas químicas, etc. pero esto es biología y hay mutación permanente y hemos tenido con 5 o 6 epidemias en los últimos 25 años de apariciones nuevas de virus. No, no me parece que ninguna de esas razones es. Lo que sí me parece increíble es que se desbordó, como dije antes, la reacción con respecto a las circunstancias. Pero también en eso mi posición y mi función es dar tranquilidad, hacer todo lo que haya que hacer, no sobreactuar, pero tampoco dejar de hacer lo que haya que hacer, preparar no solo en un país federal a lo que haga la nación, sino a lo que hacen todas las provincias. He tenido muchas reuniones. En esta, por ejemplo, trabajamos juntos con la Cava. Bueno, el miércoles pasado lo invitamos y estaba en Córdoba en una reunión de ministros. Claro, era por eso, justamente la reunión fue para ver cómo nos preparábamos todos, los detalles finales. Por eso le digo, nosotros estamos preparados y tenemos todos los elementos que fueran necesarios, pero lo que creemos es que va a tener una magnitud muy pequeña y no va a ser de ninguna manera lo que creen algunos, ¿no? ¿Alberto Fernández está preocupado? ¿Le ha pedido Sí, informe? hemos hablado y como todo presidente está preocupado con cualquier tema. También le hablo del dengue, también le hablo del sarampión, que hoy por magnitud y por impacto son mucho peores, ¿no? Ahora le íbamos a hablar de eso, ¿no? Pero le hablé a Alberto porque hoy Macri pronunció una palabra, digamos, hizo una evaluación política comparando con el coronavirus, ¿no? El populismo. Que creo que tenemos la frase de Mauricio Macri. A ver si la escuchamos. Fenómeno que estamos viviendo, que como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. ¿Qué? No sé, ¿qué es peor que el populismo? ¿Qué es el elitismo? No sé si el gobierno, porque lo eligen por amplia mayoría de votos, es un populismo. No sé, pero mire, es difícil. ¿Fue desafortunado esa comparación? Ser presidente no es fácil, pero ser expresidente es todavía más difícil. Y creo que en ese sentido, a veces los expresidentes, bueno, no digo más nada. Pero creo que en ese sentido, en esta y en muchas otras circunstancias como la que está viviendo el país, tenemos que estar todos juntos y para adelante. Que fue lo que dijo hoy, todos los días lo dice, pero lo que dijo hoy ante los empresarios y los industriales de la Argentina el presidente Alberto Fernández. Claro. Fue muy bueno el mensaje y le aconsejo, si puede, que lo repase, Marcelo. Sí. Ginés, le preguntaron a Macri por el ex ministro de Salud, que usted, bueno, en los últimos días no estuvo, ¿no? Rubinstein. Medio hizo un diagnóstico que acá no se estaban haciendo bien las cosas y que iba a haber mucho más problemas con el coronavirus. ¿Qué puedo decirle yo? Miren, yo no hablo del pasado, pero creo que la realidad habló bastante del pasado de lo que fue esa gestión. Yo estoy tratando de normalizar y creo que lo normalicé, nada menos que la vacuna. Y como eso le podría decir muchísimas cosas más. Entonces, La vacuna de sarampión, ¿no? sí, pero toda la vacuna, la meningocócica también, que la habían suspendido desde el año 18. Ahora la pusimos en todo el país de nuevo. Sarampión, estamos con una epidemia que tiene que ver con el gobierno pasado, no con nosotros, porque empezó en el gobierno pasado. Pero bueno, vuelvo a decir. ¿A usted le pediría mejor que prudencia, que no hable? Y yo creo que fue un mal ministro y que trate de ser un no peor ex ministro. Está bien. Ginés, y digamos, la situación del dengue, hay mucha, digamos, mucho problema, también los países vecinos están muy complicados. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? No, muy preocupados. ¿Por qué? Porque el dengue es la epidemia más grande que tiene América del Sur desde hace mucho tiempo. Tiene 3.200.000. El dengue es peor que el coronavirus hoy. Ay, no me animaría a decirlo. Yo diría que sí, hoy es peor. Hoy es peor que lo fue la pregunta. ¿Por qué? Porque hoy tiene 3.200.000 enfermos en América Latina. Tiene 1.500 y pico muertos. Brasil tuvo 800 muertos el año pasado. Paraguay este año, en lo poco que lleva este año, lleva 20 y pico de muertos. Y tiene una gran porcentaje de la población, incluido el presidente, enfermo. Y nosotros tenemos 16 provincias con dengue, y que avanzando. Entonces, en una cosa que transmite nada menos que el mosquito, y que no tenemos todavía un recurso muy especial para el mosquito, tampoco tenemos vacuna, pese a que se está intentando desarrollarla, las estrategias
son muy comunitarias, el descacharrado, el cuidar el hogar, el domicilio y el predomicilio que no se cuida el mosquito, usar repelente, pero la verdad, pese a todo el esfuerzo que estamos haciendo, tenemos un pico que todavía no llegó a su cúspide. O sea, la idea que el pico puede llegar en las próximas semanas. Sí. No, pero yo pensé, y lo dije hace tiempo, que a mediados de marzo yo creía que iba a ser el pico. Pero esto es biología, no es matemática, ¿no? Claro, Puede claro. ser un poco antes, un poco después. Y la fumigación y ese tipo de cosas, ¿no? Sirve, pero no mucho. A veces la gente cree mucho en la fumigación, la fumigación, porque el mosquito que en realidad es el que trabaja sobre el hombre, es el que vive en el domicilio o en el peridomicilio. Sirve un poco, pero no es que la fumigación lo vaya a resolver. En realidad lo que se está trabajando ahora es esterilizar el mosquito para que deje de transmitir la enfermedad, ese tipo de tecnología, o el vector por un lado o la vacuna por el otro lado. Se está trabajando en las dos partes, pero todavía no hay. Y que el dengue no, digamos, no esté como una gran preocupación, no de las autoridades, de la sociedad, es porque es una enfermedad más de sectores pobres que de sectores medios. Al principio fue considerado así, pero ahora no, porque en la capital hay mucho dengue, por ejemplo, pese a todo lo que trabaja el gobierno de la ciudad y todo lo que trata. No, eso hoy no toma clases sociales, hoy es para todos. ¿Eh? De hecho, en Paraguay, vuelvo a decir, el presidente, nada menos. Claro, o sea que tenemos que estar muy No, alerta porque y trabajar. el pico puede venir ahora. Sí, señor. No digo que no salga a la calle, pero que se cuiden, que usen manga larga, que traten de evitar la picadura de mosquito y sobre todo que revisen desde los floreros hasta cualquier recipiente con agua que haya dentro de la casa o en la periferia de la casa. Vio que la oposición quiere que vaya al Congreso a informar. ¿Yo? Sí. ¿Para? Como una suerte de interpelación por el Me tema vaya. del coronavirus. Bueno, yo no tengo ningún problema. Si hay que ir, iré. ¿Iría? ¿No tiene problema? No, con todo gusto. En una democracia a mí me encanta hablar con todo el mundo, así que cómo no lo voy a hacer. Ujú, está bien. Hoy hablaba del discurso de Alberto Fernández y él habló del tema de los precios, los abusos. En el sistema de medicamentos. El medicamento el año pasado tuvo una estampida muy fuerte de precios. Durante el gobierno anterior casi llegaron a un 500% de aumento como promedio y sobre todo los últimos meses hicieron un gran incremento, yo creo que porque creían que íbamos a hacer control de precios. Como no lo hicimos, los primeros días... Congelamiento, sí, se hablaba de ¿Se 180 acuerdan? días. Claro, se acuerdan. Y entonces, como no lo hicimos, y hablamos con la industria tuvo una buena actitud, retrotrajo los precios del principio de diciembre en un 8%, eso llevó más o menos los precios a lo que era el nivel de fin de octubre, y lo mantuvo a ese acuerdo hasta el 29 de febrero. Sí. Ahora lo que nos dijeron es que van a ser aumentos moderados. Esa es la primera situación. La política de medicamentos, en realidad, la estamos desarrollando ahora y va a aparecer, usted ve, en pocos días. Pero hay una parte que ya salió, que es el remediar, que es el acceso gratuito de los medicamentos en todos los centros de atención primaria de Argentina, a los que cualquiera sea el precio, no pueden pagarlo. La segunda cosa, los medicamentos de altísimo precio que hay. Por ejemplo, el 5% de los medicamentos se está gastando el 30% del gasto de medicamentos. Esto tiene que ver con innovación, con patentes y con precios exorbitantes. Piense que está en aprobación un medicamento que vale por paciente $2.125.000. Entonces, es una especie de extorsión mundial, porque ya no lo puede pagar la gente, ya lo tiene que pagar ni siquiera el organismo financiador, lo tiene que pagar el Estado. Claro. Entonces, este es un lío grave. Yo me he ocupado durante años de esto, Marcelo, usted lo sabe, y a punto tal que la OMS, en esta reunión que hay en mayo, que es la Asamblea Mundial, puso este tema como tema central por la imposibilidad que tienen los gobiernos, aún de los países ricos, de pagarlo. Bien. Pero digo, y acá o sea, ahora están ajustando, actualizando No, un poco, sí, que claro. ese 8% bajaron. Esto sí hizo, y fue, la verdad que ¿Y fue cómo bien. sigue? Porque... No, bueno, ahora va a haber otro tipo de política, que va a haber más competencia, déjeme que cuando la anuncie sea completa, pero y va a haber más, una serie de políticas, sobre todo para Usted esto de alto en precio. su anterior gestión puso los genéricos, que era algo de los... La prescripción por nombre genérico. Sí. Eso está muy poco usada, y bueno, va a ser parte de la estrategia de volver a prescribir O por sea, nombre va a genérico. volver con ese tema, va Sí. a insistir en ese tema. Con ese tema y algunos otros aditamentos agregados. Ujú. O Pero sea, sí, se va a volver a exigir que se cumpla la ley, que es prescripción por nombre genérico. Ginés, el tema, un tema que digamos no se abordó, hablamos de los niños, ¿no?
Pero el tema de las embarazadas con el coronavirus, ¿tiene algún riesgo especial? ¿Tienen que tener algún cuidado especial? No hay nada especial, obviamente no es un grupo de riesgo porque son mujeres jóvenes. En general esto crece brutalmente con la edad, es decir, después de los 65 años, o en los inmunodeprimidos, o en los que tienen una otra patología que hace que agrave una nueva patología, Claro, ¿no? claro. Pero esos son los grupos vulnerables. El día domingo, cuando habló Alberto, bueno, uno de los grandes anuncios fue el anuncio del aborto. ¿Cuándo se va a enviar la ley? En 10 días, dijo el presidente. ¿Está lista? Yo trabajé con ella hasta hace 2 días y los detalles que pusimos nosotros, que pedimos nosotros, están todos. Pero el proyecto definitivo lo hace el presidente, así que... Pero va a estar en 10 días, no tenga ninguna duda. Bien, estaba Marina y le quería hacer una pregunta. Con todo gusto. Recién marcaba esto, Ginés, ¿qué tal? Buenas noches. De los detalles que pidieron, ¿qué es lo que pidió el Ministerio de Salud dentro de la ley? No, bueno, los detalles que pedimos fue, primero que nada, obviamente las razones de salud son el fundamento de la ley, mostrar las consecuencias que tiene sobre la salud la existencia de una legislación que lleva 100 años y que no ha servido para nada, salvo para que las muertes sigan sucediendo. Y después lo que a lo mejor más le interesa a usted, lo que nosotros pedimos es que la interrupción fuera legal hasta la semana 14. Porque el tipo de personas que le pasa esto, por supuesto siempre va a depender de la voluntad de la mujer, pero el tipo de personas suele tener de un nivel socioeconómicamente bajo, entonces le queremos dar un poco más de tiempo para que llegue a la posibilidad, si ella decide, de este tipo. Ministro, hay un tema del que se habló mucho, porque existe otro proyecto, digamos, que es el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que si no me equivoco tiene todavía estado parlamentario. Entonces la duda en estos 10 días es cuáles van a ser las diferencias entre ese proyecto de los movimientos feministas y el proyecto del Ejecutivo. Y uno de los puntos tuvo que verse, que se le ha preguntado a la Secretaria Legal y Técnica también, con el tema de la objeción de conciencia, que está prevista para los profesionales, pero aparece la duda porque algunos sectores presionan para que exista una objeción de conciencia institucional. ¿Está claro ya cómo va a ser este tema y cuál es su posición al respecto? Le cuento mi posición. Yo creo que la objeción de conciencia debe ser respetada, que es un tema ético profundo, pero individual. Es decir, no de las la conciencia es una instituciones. cosa de las personas, no de las instituciones. No del sanatorio ni... Pero, por supuesto, si en una institución todos hacen objeción de conciencia, nadie lo va a obligar a que cambie. Lo que sí va a tener que hacer es tener la responsabilidad de informar correctamente a la persona que requiera y, por supuesto, de derivar a un lugar donde pueda cumplirlo. Esas son las dos cosas que la ley, que no se use como una coartada para no cumplir la ley. ¿Y las obras sociales privadas tendrían que cumplir con la ley? La ley sí. Y prestar ese servicio, digamos. Sí, pero lo que pasa es que el servicio, a ver, hoy existen, los abortos existen, no es una novedad, no es que... Sí. Lo que hace esto lo simplifica mucho, porque la mayoría de las veces se hace por medicación, muchísimas veces se hace en términos ambulatorios o hogareños, es mucho más barato que lo que está pasando ahora, no digamos las consecuencias. Las consecuencias, nosotros tenemos 40.000 internaciones por año solo en el sector público posaborto. Posaborto ilegal, clandestino, muchas de ellas, ahí están las muertes además, o ahí están las mutilaciones, o ahí están las pérdidas. Por eso digo, desde todo punto de vista, por justicia social, por igualdad de derechos, por salud, porque eliminamos una cantidad, porque la mortalidad materna en los países que han hecho esto, hace años que la ha desaparecido. Y Argentina tiene todavía una alta mortalidad materna. Ministro, introducía recién este tema de la cuestión económica. Una de las críticas que se habían hecho en 2018 era que faltaba esta variante. Usted lo empezaba a explicar de alguna manera, pero el gobierno entiende además, analizando los números, me imagino que habrá participación también del Ministerio de Economía en esto, que económicamente, digamos, no es un problema para el Estado afrontar, hacerlo legal, seguro y también gratuito. Mire, no es por una razón económica, no es por una razón económica, y yo creo que un derecho, cualquiera sea el precio, uno tiene que garantizarlo. Pero además, si uno quiere usar ese argumento, esto ahorra mucho gasto que hoy está haciendo el Estado. 40.000 internaciones en el sector público son mucha plata. Las consecuencias de lo que es la clandestinidad, no solo digo de muerte, la consecuencia económica, internaciones,
terapias, por supuesto que intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo eso se reduce a pastillas que tienen un precio mucho menos importante que lo que es todo el gasto. O sea que hay estudios económicos que fundamentan lo que yo digo. Ministro, pero vuelvo a decir, no hay ninguna razón económica. A ver, si no me acuerdo mal, fue el 11 de diciembre, o sea, el primer día de su gestión como ministro, que se presentó el protocolo para la interrupción legal del embarazo, lo que ya está habilitado por la ley, y habló entonces de que se iba a convocar a todos los ministros de salud provinciales. ¿Cómo es su evaluación, digamos, en estos primeras semanas, primeros días, al respecto de lo que están haciendo las provincias, las que han fijado protocolo, las que no, con esto que tiene que ver con garantizar el derecho que ya existe para las personas, las mujeres o personas gestantes víctimas de violación o con riesgo de salud? No, bueno, ha sido una mejora, pero todavía falta mucho por hacer, si es lo que usted me pregunta, y hay lugares donde hay mucha reticencia a aplicar lo que dice la ley. Pero de todas maneras, obviamente esta nueva ley, además que tiene mucho más simplicidad, seguramente va a tener algunos inconvenientes de aplicación. Pero para eso estamos a tratar de hacer cumplir la ley. A mí me pasó con salud sexual y reproductiva, con todas las leyes que tuvieron que ver con educación sexual, con las que hicimos en la vez anterior que estuve en el gobierno, nunca fue fácil. Y en todo caso, seguramente vamos a tener una actitud, como decir, muy activa de parte, por ejemplo, mía, si en algún lugar no se produce. Como hice cuando estuve antes, que fui a 7 provincias cuando no se cumplía la interrupción legal del embarazo, ¿no? Ahora, el domingo, bueno, la iglesia va a hacer una concentración en contra de este proyecto. Una iglesia, digamos, una misa, concentración, y se viene toda una escalada. El senador Mayán, que es jefe del bloque, dijo, si se aprueba esta ley, el Estado legaliza la muerte, creo que dijo algo así. Sí, que debe decir que entonces todo Occidente son asesinos seriales, según este muchacho. Claro, sí. Bueno, pero es un hombre Lo hace todo el mundo. del Frente de Todos. Sí, pero hay pluralidad, en esto no hay uniformidad de criterio, pero vuelvo a decir, si ese es el argumento, vuelvo a decir, entonces se está produciendo una masacre, según él, en todo Occidente, en Estados Unidos, en Rusia, en Europa completa, en Italia, en España. No, es una exageración y no tiene nada que ver con lo que pueda... Y Ginés, ahora Marina tiene otra pregunta, pero le quería preguntar, ¿el Papa, Alberto, le notificó al Papa de esto? No lo sé. ¿En esa reunión? No lo sé. Sí se lo dijo a la iglesia acá, antes de ir a ver al Papa. O sea que la iglesia estaba, cuando él iglesia estaba viajó al Vaticano, la iglesia estaba informada. Absolutamente informada que esto era un proyecto y una propuesta de campaña y que él la iba a cumplir. De la misma manera que le dijo que también iba a haber otra ley, que es la otra ley, para proteger a las mujeres que quisieran seguir con el embarazo. También. Marce, precisamente sobre eso quería consultarlo a Ginés, que es el otro proyecto, digamos, para garantizar precisamente la parte de voluntario, ¿no? Que ninguna mujer se vea obligada a optar por un aborto si no es ese su deseo. ¿Va a tener participación el Ministerio de Salud en el diseño de esta ley? Es el corazón, porque la mayoría de los programas que ya existen son nuestros y le estamos agregando cosas, pero sí, el corazón de la ley es el Ministerio de Salud. Ginés, la última, con respecto al sarampión. ¿Hay que vacunarse de vuelta? Los adultos, porque en algún momento... ¿A qué edad? No, yo creo que tengo todo. No tuve sarampión. Si uno tuvo sarampión... Sí, por supuesto. Digamos. Si nació antes de 1965, se supone que también tiene inmunidad. Si no nació de las cosas, tiene que tener las 2 vacunas. Una que se hacía al año y otra al ingreso escolar. Si tiene dudas, una persona adulta que no se acuerda, que no tiene carnet, no hay ningún problema en ponérsela de nuevo porque compramos muchos millones de vacunas. Sobran vacunas. Y no genera nada la salud de la persona. No, nada. Y ahora lo que sí es que hemos cambiado, que la vacuna tenía 2 dosis, una al año y otra al ingreso escolar. Y le agregamos otra a una dosis 0, a los 6 meses, porque a un niñito de esa edad le puede hacer mucho daño. Entonces empezamos con una vacuna más en el segundo semestre de su vida. Bien, muy bien. Pero lo que nos está pasando es que ahora tenemos mucha vacuna, pero nos está costando mucho adquirir los niveles de inmunidad necesarios para que no circule el virus. Y eso está pasando en Capital y en 3 o 4 partidos del conurbano que estamos intensamente trabajando. ¿Y usted qué opina de toda esa gente que habla de que las vacunas son negativas? No, bueno, hay tipos que dicen que la Tierra es plana y dice, qué sé yo, está pasando
parece mentira que en un mundo con tanta información y tanta capacidad haya tipo de cosas. Mire, en la historia de la salud colectiva se considera que hay dos cosas que fueron centrales para el desarrollo de la esperanza de vida, que como ustedes saben en un siglo se duplicó. Uno es el saneamiento, o sea, agua y cloaca, y otro son las vacunas. Entonces decir cosas contra la vacuna es una cosa que no tiene ningún fundamento teórico, científico. Un delirio. Y además que es un peligro comunitario, porque en realidad no es que usted deja de hacerle nada menos que a un chico un sistema de protección, sino que expone a toda la comunidad a no tener los niveles de inmunización. Seguro. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar también. Ginés, gracias por estar acá. Queríamos hablar con el ministro en una semana clave y obviamente, bueno, vamos a estar en contacto permanente, ¿no? Ahí está Carlos Melcoñán, vamos a hablar con Carlos Melcoñán en instantes. Cómo está viendo la economía y si el gobierno arranca o no. En salud parece que arrancó, recontra arrancó, pero en otras áreas parece que están durmiendo. Pero hay una noticia muy importante hoy que fue la liberación de Julio Devido, Sergio. Sí, después de más de 2 años de estar detenido y en el último tramo detenido en su casa en la localidad de Escobar, salió en libertad. Es decir, no hay ninguna otra causa que lo mantenga con prisión preventiva. Hay un montón de causas que él tiene, pero que están escarcelados, es decir, va a seguir tramitándolas en libertad. ¿Qué dijo la justicia? Que ya no impera más. ¿Te acordás vos, Marce, esa famosa doctrina Irurzun que había establecido el camarista Martín Irurzun? Sí, sí. A partir del grado de influencia que tenía, era en su momento, 2017, recordemos en octubre, diputado Julio Devido, y podía entorpecer la investigación. Hoy los jueces del tribunal, que lo tienen que juzgar por la causa de Río Turbio, dicen, bueno, eso ya es un panorama que está muy lejos a la actualidad del día de hoy, ¿no? Claro, ahora, Julio Devido, digamos, vamos a aclararlo, quedó libre, pero la causa sigue, o sea, el robo y toda esa historia y la malversación y todo eso se sigue investigando. Sí, sí, obviamente. Además, él tiene una condena, no está firme por la tragedia ferroviaria de Once, está condenado a 5 años y 8 meses de prisión. Incluso familiares de víctimas de la tragedia de Once hoy salieron a justamente criticar a la justicia porque la Cámara Federal de Casación Penal, que es la máxima instancia penal, todavía no definió, pese a que lo tiene hace mucho tiempo, si confirma o no. Si confirma, Julio Devido otra vez queda detenido. Sergio, ¿podemos hablar del lío en la justicia, reforma, Dale. La corte, las ausencias, En la apertura de sesiones. Claro. Uno fue como Gallardo, ¿no? Sí, exactamente. Que estaba resfriado. Estaba resfriado. Bien, muy bien. Está Carlos Melcoñán, está Patricia Burri, va a venir Gerardo Romano. En instante vamos a hablar con Carlos Melcoñán, el tema económico. ¿Arranca el gobierno? ¿No arranca? El diagnóstico de inflación de Alberto, que dice que el problema lo tienen los empresarios. ¿Sirve o no sirve? En un ratito, con Carlos Melcoñán. Breve pausa, enseguida volvemos en A Dos Voces. La Argentina no para de achicar su economía. La deuda pública en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004, cuando estábamos en default. Dejaron a los jubilados con el ingreso que lo dejaron, porque la fórmula seguía la inflación. Bueno, miren, pónganse de acuerdo. Quieren que no haya déficit fiscal, quieren que paguemos la inflación, quieren que paguemos la deuda. Pónganse de acuerdo, no son cinco. Un serio problema fiscal que el gobierno no resolvía y que cuando lo resolvía, la solución que encontraba era endeudarse. Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Soportamos un nivel récord de inflación del 53,8% durante el año 2019. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Necesitamos volver a encender la economía. ¿Arranca o no arranca, Carlos Melcoñán? Parece que no arranca. Bueno, depende del alcance que le quieras dar a la palabra arranque. Me imagino que para el hombre común
si arrancar es el nivel de actividad, la baja de inflación y demás, evidentemente esto va a ser lento, aún en el buen escenario, como una apreciación objetiva, porque evidentemente el gobierno se ha enfocado en este momento en resolver cronológicamente el tema de la deuda, que adquiere un papel relevante, y tendrá para empezar a limpiar el camino y empezar a hablar y ver después qué pasa, ahora resolver ese tema. Claro, pero eso está bien, digamos, que porque la vez pasada vino Culfas acá. Sí. Dijo, bueno, y el plan de desarrollo y cómo vamos a crecer. Y bueno, tenemos que esperar hasta que terminemos el tema de la deuda. Pero en el mientras tanto, Bueno, ¿la deuda es un fin en sí mismo o es algo...? No, lo que pasa es que está claro que por H o por B, porque yo no vengo a hacer discusiones contrafácticas, no se decidió el primer día, el otro gobierno tampoco, generar un giro estructural con un programa armado para poner arriba de la mesa, a pesar de que yo creo que hay programa, pero evidentemente no se ha querido plantear una solución de fondo. Ni siquiera estoy pensando en un razonamiento político, no porque no se pueda, sino porque hay que resolver que hay un programa que se articula y que la política va detrás de él. Yo creo que Argentina tiene problemas que resolver que no los resuelve el gobierno de turno. Vengo pensando así. Varios gobiernos. Sí, no, más que varios gobiernos, la unión de políticos de distintas fracciones que no tienen que estar necesariamente en un partido, que es gobierno y oposición. Por ejemplo, la Argentina tiene un problema previsional muy grave, donde hay que poner la cara con los jubilados, y la cara no la puede poner un gobierno, por más fuerte que sea y que sea el gobierno de turno. Porque cuando a mí me toca hacer gobierno pongo la cara del ajuste, y cuando me toca hacer oposición pido gansadas desde la oposición. Entonces, como yo en esas cosas no creo, y creo en que los gobiernos se tienen que ayudar sucesivamente, mutuamente, y que cuando hay temas estructurales pesados, gobiernos y oposición, porque hoy soy oposición, mañana soy gobierno, tienen que ir mutuamente. ¿Por qué? Porque hay que poner el pecho y la cara, O sea, frente... mínimo consenso. Mínimo. Entonces, ¿qué digo yo? Y digamos, Si ¿Argentina está preparada para eso? Por el momento no lo ha hecho ni el gobierno anterior ni este. O sea, no somos especialistas en eso. Sí, no. No somos los uruguayos. Entonces, evidentemente, volviendo a tu pregunta inicial, Sí. si vos tenés que poner un programa de fondo concreto arriba de la mesa, con independencia de la ideología y demás, que también la podemos discutir, evidentemente, y a este gobierno en algunos casos le viene enseguida un shock de realidad porque 1 más 1 es 2, evidentemente hay algunas cuestiones de fondo que va a haber que discutirla a fondo, que no la resuelve ni un presidente ni un ministro. Entonces, que son cuestiones más bien de fondo. Eso hoy, el programa puesto en marcha, porque un programa hay, no lo resuelve. ¿Cuál es el programa? Porque Alberto dice, no lo muestro, no lo digo, porque estamos jugando al No, póker. hay un programa. Después te puede gustar, no te puede gustar, crees que puede ser insuficiente, liviano. Hay un programa, hay un mercado cambiario donde hay un régimen cambiario por el cual la realidad lo ha venido imponiendo desde algo más light hasta algo más pesado, que es el cepo. Ah. Esto viene desde final del gobierno Macri. anterior. Y si el gobierno anterior hubiera sido reelecto, iba a continuar y lo iban a profundizar. ¿Por qué? Porque lo impone la realidad. A. B. Hay un programa en el fisco. Gústese o no, han tomado algunas decisiones que no van al superávit fiscal porque luce hoy imposible, pero que intentan buscar el equilibrio fiscal. El razonamiento estructural es, pero a través de una presión fiscal insoportable con el gasto que vas a hacer. Fenómeno. Entonces, vos para eliminar o para ir al equilibrio fiscal, pero desde una posición de fondo, estructural, que tenga reforma tributaria y baje impuestos, necesitas una conjunción entre
gobernante y oposición, Congreso, Corte Suprema. Y con Yo no quiero hablar fácil desde acá como si fuera... Sí, Entonces, hay un programa monetario que se hace como y que va apareciendo. Yo siempre lo digo y no lo critico. Este Banco Central presentó un programa monetario que no tiene un número. Yo digo, ¿cómo debe haber un programa monetario sin un número? Y porque todavía no sabemos cuántos dólares compra, cuánta deuda emite en términos de pesos toda la semana, qué va a dar el fisco. Entonces, ¿qué número van a poner el programa monetario? Ahora vos me decís, ¿hay programa o no hay programa? Hay esto. ¿Y con este programa Argentina crece? No. El intento de este programa es, yo diría que el intento de este programa, el intento del primer año, llamado en términos políticos por el gobierno, hemos venido a estabilizar y dar tranquilidad, a tranquilizar. El primer día fue eso y lo dijo también el ministro. Eso es que los números de inflación y crecimiento, mal llamado crecimiento, te tienen que dar mejor que el 2019. Para decir, no me pidas a mí que haga magia porque recibí 54 y casi -3. Entonces, si yo de 54 bajo a 30 y pico y de -3 voy a 0, es un empate de visitante contra el Liverpool. Claro. Ese es el mensaje político del gobierno. Ahora vos me decís, bueno, y cuando pasás a la gente, que todo eso va a tardar. Todo eso va a tardar porque vos tenés que decidir si querés tomar un programa que arregle ¿Tiene las más cosas. plata en el bolsillo la gente? ¿Eso es verdad lo que dice el gobierno? ¿O tiene más plata pero que compensa algo de...? Yo te voy a decir en lo que creo para la economía, porque yo parto de no un preconcepto, de una formación profesional que tengo, que creo que la macro mata a la micro. O sea, si vos no tenés pesos en la calle, no hay bono de 3.000 pesos que puedas dar. Y si vos tirás pesos a la calle, con otros impactos en contra, ahí tenés algo para repartir. Entonces, la pequeña gran diferencia que ha habido en estos primeros meses, que es un detalle técnico pero no tan técnico, que parte del programa en el cual estaba metido la parte final del anterior gobierno, requería una seca monetaria porque había metas de prohibido emitir como contraparte de un acuerdo con el fondo. Y este gobierno en noviembre y diciembre, parte del final, y diciembre emitió 500.000 millones de pesos, cosa que revirtió en enero y febrero. ¿Por qué? Porque a ese ritmo no podés ir. Si vos me decís, vengo corriendo hace 10 cuadras, dame un vaso de agua, el impacto del primer vaso de agua no pasa nada. Segundo, ponele que venís con C. Al cuarto pedís ir al baño corriendo, porque decís, pará. Claro. Entonces, hay más plata en la calle. Subproducto de déficit fiscal, no de genuinidad. La política razona, me quedó un agujero, tenía que emitir, pero quiero decir, la pregunta concreta tuya de si en el mostrador hubo un poco más de plata o no, en alguna cosita de bien de consumo masivo hubo por una actitud macroeconómica insostenible en el tiempo. O sea que esto puede durar un tiempo. Insostenible en el tiempo. Si no tenés programas, de fondo es insostenible en el tiempo. Pero claro, yo no quiero hablar y que parezca que está hablando un marciano. Quiero que entienda el público masivo que te mira y está escuchando. Entonces, más pesos hay, pero no es subproducto de algo encadenado donde se puso en marcha. Es esta batalla inicial. O sea, es un día a día. Es un día a día, buena definición. Ahí con tus años de periodismo encontraste la palabra. Es un día a día, sí. Es un día a día. El arranque de esto es un día a día. Hay muchos empresarios, incluso muchos empresarios que ven con muy buenos ojos al gobierno y dicen, che, el gobierno no arranca. Yo voy a tal ministerio y no me responde. Voy al otro, propongo hacer una inversión, me dice, esperá, quiero corregir una medida porque técnicamente está mal, porque, por ejemplo, las retenciones, dice, van a hacer que se exporte el producto menos elaborado, el poroto de soja en vez de la harina, no me dan pelota. ¿Pasa eso? Bueno, sí, yo también tengo esos rumores, pero los tenía antes también.
contra la última etapa del anterior gobierno, Sí. estamos frente a la historia de funcionarios que ahora te escuchan, atienden ahora, y en el gobierno de Macri lo mismo. La última parte del anterior gobierno había sido más complicada, porque ya no te escuchaban. Sí. Pero yo tengo una opinión personal con eso. Y como no tengo doble discurso, además todo el mundo sabe lo que yo opino de eso. Acá lamentablemente eso se entendió y se confundió con la idea de superministro. Pero la verdad que no hay un encadenamiento en todo esto. Claro. Esa es una cuestión que se generó en el anterior gobierno con la división del Ministerio de Economía. Yo hablo del pedacito que me Que toca. todo el mundo que es después economía. calificó como un gran error. Claro, que lo calificó como un gran error. Pero este gobierno no lo arregló. Ah, ¿está haciendo lo mismo? No, no es que está haciendo lo mismo, es que no modificó el organigrama. Entonces quiero decir, evidentemente, igual vos te referiste a una cuestión de actitud personal, y yo me estoy refiriendo al funcionamiento de un organigrama, de una estructura. Sí. Es decir, acá el invento de que divido economía porque si no tengo un superministro, derivó, e insisto, vino con el anterior gobierno, pero este no lo arregló, en una cosa que está desarticulada. Después viene el tema de que voy a tal ministerio y me dan bola o no me dan bola, de eso no puedo opinar, porque yo no... Pero la mi estructura tarea es... de comando de la política económica no está bien armada. No, la estructura de claro, y hacerlo impersonal esto. No estoy hablando ni de Guzmán, ni de Lacunza, ni de Joune, ni de Culfa, ni estoy hablando De la estructura, de una de toma de decisiones. de una estructura que fracasó. Y como este presidente, ya no me acuerdo si fue durante la campaña o cuando ya fue electo, dijo, yo voy a tener un Ministerio de Economía, que yo pensé que iba a arreglar lo estructural, impersonal, no sé, puede ir Mengueche ahí. Pero quiero decir, en algún momento la coordinación debe existir. El gobierno dice que... Perdóname, eso no puede recaer en el presidente, Claro. sea Fernando o Macri, porque el presidente no puede estar dedicándose Pero a la pareciera diaria. que Alberto es jefe de gabinete y ministro de Economía. Y bueno, no lo sé, porque digamos, no estoy en el día a día, en el acercamiento político de cómo funciona el gobierno. Pero evidentemente, con todo lo que tiene por delante de Argentina, el tener pocos ministros con peso propio y un presidente que se ve asistido por eso, yo lo sigo considerando desde mi concepto Mejor. estructural como mejor. Pero bueno, digo solo para contestar. Claro, Carlos, te quería preguntar esto. En el gobierno están como muy confiados en arreglar el tema de la deuda. Sí. Porque dicen, bueno, el fondo, bueno, el propio presidente dice, el fondo nos dio la razón. ¿Les dio la razón el fondo? No, el fondo dice lo que no se animó a decir y lo escribió subliminalmente en el acuerdo que firmó con el anterior gobierno, que como tuvo algún razonamiento político en la ayuda a la Argentina, en la parte de la deuda pública dijo, la deuda es honrable, aunque con baja probabilidad, que es hablar al revés, digamos. ¿Es honrable o no es honrable? Entonces blanqueó lo que venía sucediendo. Nosotros tenemos cosas escritas donde en el 2018 yo personalmente decía que Argentina en el 2020 no pagaba, aunque Macri, Fernández, Del Caño fueran presidentes, porque... ¿Y ahora es fácil arreglar la deuda, como dice el gobierno? Porque el gobierno dice, no, está el peligro del default. Fácil no hay nada, fácil es todo acá en esta mesa, porque es todo bla, bla, bla. Después tenés que ir allá para hacerlo, pero fácil no es nada. Pero yo creo que el gobierno tiene enfrente un acuerdo, no lo va a decir así. Yo tengo muy mala prensa en lo comunicacional, porque escupo las cosas como son. Los gobiernos pegan vericuetos, se rascan la oreja izquierda con la mano derecha, son razonamientos políticos. Pero el gobierno, para mí, el tema de la deuda se reduce en un universo muy pequeño, 40.000 millones de dólares, pequeño respecto al total de la deuda, que son tenedores de bonos argentinos en dólares, pero bajo ley neoyorquina, que te pueden generar un problema, y este gobierno lo sabe bien,
porque lo tuvo en la década pasada. Y la verdad que el resto de los acreedores de Argentina en términos de seguridad jurídica están agarrados de un pincel, porque tienen tribunales de ley argentina que nada, dicho respetuosamente, en términos de cómo te pueden meter presión desde un tribunal del exterior. Por eso Argentina paga más riesgo, no es que te sale gratis. Claro. Sino decir, che, ¿y por qué no colocan todos los bonos con ley argentina si es más fácil? Porque no lo quiere nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que resuelto ese universo, que es bonos argentinos en dólares, ley Nueva York, donde se reduce a 1/3 del total de los bonistas, o a 2 por 2, 4, al 20% del total de la deuda. Una vez que se encamine eso, se encaminan de atrás todo, porque digamos, si vos no te protege la ley y yo te ofrezco esto y vos no lo querés, es un problema tuyo. En cambio, si a este le digo vos no lo querés, te lleva a donde estaba Griesa. Entonces ahí tenés un problema. O sea, que esa visión optimista del gobierno no está tan alejada de la realidad. Yo no la pondría ni en optimista ni en pesimista. Yo diría, el enfoque es ir ahí. Y solucionado ese problema, que es de sentido común y obvio, se te abre el juego. Ahora, la solución definitiva y de fondo es como Argentina algún día recupera el acceso al financiamiento y al comercio y demás, no para endeudarse, yo ya lo dije en un programa tuyo, no para endeudarse como si fuera droga, sino para que algún día aprendamos la lección de cómo son estas cosas. O sea, lo que no puede quedar es una historia donde, bueno, tomá, que yo no te veo nunca más, porque eso es aislarte del mundo. Por supuesto que yo soy de los que creen que siempre el mejor escenario es arreglar las cosas y no defaultear, porque no sé lo que hay atrás del default. Seguro. Entonces, esta cuestión cuasi parcial de default discutible en la que estamos debe estar solucionada. Ahí, y dependiendo de lo que venga después, podemos empezar a contestar en forma más contundente tu primer pregunta y la del auto. La del arranque. Bueno, te invitamos entonces. ¿Cómo no? Gracias, Carlos. A ustedes. Está Gerardo Romano. ¿Qué tal, Gerardo? Ahora vamos a conversar, ¿eh? Dale, antes que me duerma. ¿Estás, la patria está en peligro? No, te digo, te estoy haciendo una chicana, porque ustedes hicieron un acto contra el fondo y ahora Sí. Alberto va a arreglar con el fondo. Sí. No sé si va a arreglar, vamos a ver si arregla. También, Sería mejor hacer una auditoría. No, si dijo Sería Alberto, mejor hacer una auditoría y ver por qué se fugó la plata. ¿Para qué sacaron el cepo en el gobierno de Macri para volverlo a poner en el final y 3 veces peor? ¿Para qué? ¿Para hacer el carry trade, la bicicleta financiera y llevarse la guita como se la fugaron y dejarnos con deuda y no poder atender los gastos sociales de inversión en salud, educación y jubilaciones? bien. Ahora le Bueno, pregunto yo a usted. Ahora hablamos. Dale. Estamos con Patricia Burrich, jefa del PRO, Presidente. presidenta del PRO. ¿Arranca el gobierno de Alberto? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, parece que, tal como dijo Melconian, ahí está apuntado mucho al tema de la deuda. Y bueno, después, siempre los primeros meses, los arranques son dispares. Hay áreas que arrancan más rápido, áreas que arrancan más lento. Depende también de las cuestiones presupuestarias que, Sí. digamos, no prolongaron el presupuesto, con lo cual eso también genera ciertos problemas en algunas áreas fundamentales, ¿no? Sí. Así que habrá que ver. El otro día Fernández hizo una descripción de cuáles habían sido los temas en los que él cree que habían arrancado y bueno, habrá que esperar. Me parece que es un tiempo corto como para hacer un análisis. Ya. Hoy dejaron en libertad de Vido. Bueno, es una decisión de la justicia, ¿no? Yo creo que la causa sigue vigente. Lo importante en estos casos es el delito cometido y la razón por la que está juzgado. Me parece que evidentemente en la Argentina hay una discusión respecto de si tiene o no que haber prisiones preventivas, cuándo, cómo, de qué tiempo, de qué manera,
pero creo que lo que marca el fondo de la cuestión no es la libertad o no de una persona, sino el delito que ha cometido. Si en Río Turbio hubo o no utilización de fondos públicos para bolsillos personales. Ese es el fondo de la cuestión. Si los funcionarios públicos, en el caso de Río Turbio, se llevaron la plata para sus arcas personales o políticas. Después, si está preso o no por esa circunstancia, todavía falta una parte del proceso. Sí, sí, pero la parte del fondo. Ahora, creo que lo importante es decir, acá se confunde la libertad con el proceso. ¿hubo un plan de Macri para meter preso a los funcionarios kirchneristas, como dice Cristina? Los funcionarios que están presos lo están por causas judiciales, de jueces que en su gran mayoría fueron nombrados en la época kirchnerista, y que desde mi punto de vista, no importa en qué época hayan sido nombrados, porque deben de responder en cualquier época a un criterio objetivo. O sea, están presos por delitos, o bueno, por delitos se está investigando, no a ver, hay situaciones concretas, de causas concretas. Lo que acá rompió el esquema de la investigación de la corrupción en la Argentina fue la ley del arrepentido, como lo fue en Brasil, como lo es hace años en Estados Unidos. La ley del arrepentido lo que hizo fue generar una situación en la que aquellos que habían sido parte de una cadena de corrupción comenzaron a explicar cómo funcionaba esa cadena para tener penas menores de las que les hubiera correspondido si se quedaban en silencio. Y eso hizo que determinados funcionarios que estaban a la cabeza de esas tareas o de esas obligaciones, en definitiva, son sobre los que recayó la mayor culpa. Es decir, la ley del arrepentido lo que hace es abrir la posibilidad de que las personas cuenten aquello que en una omertá, que en una situación cerrada no cuentan. Eso en la Argentina no había pasado nunca, o había pasado en muy pocas oportunidades. Pero ahora todos los arrepentidos están asustados. Bueno, porque los testigos protegidos. Porque si del mismo lugar donde están los testigos protegidos, que es algo muy serio, porque hay testigos protegidos en la Argentina que han sido amenazados o que los han apretado. Entonces, lo importante es que un testigo, cuando fue protegido por el Estado, no está protegido por un gobierno, está protegido por el Estado. El Estado tiene la obligación. Hoy es un delito dar información sobre un testigo protegido, donde vive, digamos, una serie de circunstancias. Algunos de ellos hasta tienen cambiada su identidad, hasta viven en el extranjero. Eso es una decisión de Estado. Entonces, no puede venir un funcionario y empezar a sacar carpetas y hacer públicas situaciones que protegen la vida y la familia de una persona que le dio información a la justicia. ¿El gobierno quiere manejar la justicia? O sea, la ley de jubilaciones, de privilegio, apunta a generar vacantes para poner jueces adictos. Bueno, hay dos cosas que tiene la ley digamos, de jubilaciones y de privilegios que parecen ser bastante contradictorias y que se han discutido bastante poco. Por ejemplo, en la Argentina, para jubilarse como juez, hacía falta tener 20 años de permanencia en la justicia. Es decir, que una persona, una jueza aportaba 20 años. Bueno, a partir de esos 20 años llegaba a una jubilación del 82% de su haber. Sí. En esta nueva ley, que está por votar el Senado de la Nación, se puede jubilar un juez con 10 años. Entonces, yo lo que digo es, va a tener una jubilación un poquito menor, entre 15%, 14%, 15% menos de lo que se jubilaba antes, pero solo con 10 años de aporte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que se anula la jubilación de privilegio o lo que se busca es
un intento de dejar una serie de vacantes y aquellos nuevos con 10 años los jubilan. Entonces, haga la cuenta. Si antes aportaba 20, ahora tiene que aportar 10, ¿dónde está la anulación de la jubilación del privilegio? No lo entiendo. ¿Usted piensa más que tiene que ver con la idea? Bueno, digamos, si hubieran dejado las mismas condiciones de jubilación, entonces eso sería un requisito que no se debería haber movido. Porque en cualquier institución, póngale usted la Policía Federal, si usted tiene 10 años de servicio, su jubilación es o su retiro es del 20 o 30%. Si tiene 20 años es de tanto y si tiene 30 es de tanto. Si en la justicia ahora bajaron a 10 años, quiere decir que solo con 10 años de práctica en la justicia va a tener una jubilación como un juez que estuvo 30 o 40 años en la justicia. Entonces, me parece que el fondo de la cuestión no es derogar una jubilación de privilegio, sino esconder atrás de eso una cantidad de vacantes que pueden quedar libres. Me disculpa, Patricia, porque está ahí, que Romano estaba atentamente. ¿Ustedes piensan que hubo una acción de Macri destinada a meter preso a gente del kirchnerismo? Pero yo le rogaría que no me haga interactuar con No, le pregunto. Porque no tengo empatía y no... No, le pregunto nada más. ¿Qué pregunta me hace? Si piensa que hubo un plan sistemático de Macri para meter presos a funcionarios del kirchnerismo. Hay un libro muy interesante que escribió el ex canciller Rafael Bielsa que se llama Lawfare y que habla del problema del lawfare. Sí. Ahora, me asombra que se esté hablando del tema de las jubilaciones de privilegio de los jueces y pase por alto que la ministra fue ministra de un gobierno cuyo presidente nombró miembros de la Corte Suprema por decreto del Poder Ejecutivo, que es una aberración jurídica absolutamente irracional. Así que prefiero no interactuar. Está bien, está bien. No era para interactuar, no. Pero lo vi ahí como inquieto, por eso. Patricia, ¿y cómo ven ustedes? O sea, acá estuvo Bernie la semana pasada y dijo que todo lo que hizo usted con el narcotráfico era marketing. Bueno, nosotros tuvimos el mayor nivel de incautación de drogas de la historia argentina, la mayor cantidad de desestructuración de bandas de la historia argentina, las bandas más peligrosas que la Argentina supo conocer, con lo cual nosotros hablamos con datos. Yo prefiero que Bernie haga su trabajo, haga lo que él tiene que hacer, le dé seguridad a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que la necesitan y no que se pelee conmigo. Me parece más inteligente que él se dedique a trabajar sobre las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos los datos, tenemos la cifra más baja de homicidios desde que los homicidios se miden en la Argentina. Tenemos la mitad de homicidios que Uruguay. Dejamos los homicidios en 5 cada 100.000. Brasil tiene 19 cada 100.000. Uruguay tiene 10 cada 100.000. Es decir, que dejamos la cifra más baja. Eso no fue producto de la casualidad, fue producto de una estrategia de ir contra las bandas que tomaban territorios, trabajar con todas las provincias en seguridad ciudadana. ¿Y cómo lo ve la política de seguridad ahora? Bueno, es muy poco tiempo para verlo. A nivel nacional, me parece que el derogacionismo, derogar todo lo que hicimos nosotros, no es positivo. Porque, digamos, uno en los estados tiene muchas continuidades, muchas cosas que continúan. Uno arranca como ministro, en mi caso yo arranqué como ministra y al otro día ya estaba con temas y problemas porque es algo que es como una cinta que no para. Entonces, me parece que el derogacionismo de la ministra nacional no es bueno. Bernie no lo puedo medir todavía. Es decir, una cosa es lo que me dicen que pasa y otra cosa es ver estadísticas. Yo, para poder opinar... ¿Qué le dicen que pasa? Bueno, hoy están habiendo marchas contra la inseguridad en todo el Gran Buenos Aires, en todos lados, pero no nos manejemos con esta situación. Esperemos que objetivamente veamos qué está pasando. Por ejemplo, sí lo podemos ver en algunas cifras que tenemos en la provincia de Santa Fe con
la triplicación de los homicidios en estos primeros 2 meses, pero todavía es poco tiempo para poder evaluar una política. Lo que sí digo es que si la política es, digamos, proteger a los delincuentes y no a las víctimas, volver a una teoría que en la Argentina generó una situación donde el conjunto de la sociedad estaba desprotegida y el derecho era solamente para aquellos que cometían delitos, con esa teoría no va a ir bien. Ahora, dejemos que las cosas caminen. Yo no quiero digamos, hay muchos argentinos que necesitan vivir tranquilos. Sí, claro. Y entonces no quiero tampoco... No, como le tiraron un camión contra suya, le quería a mí preguntar. me pueden tirar camiones, pero, digamos, la obra que a mí me tocó hacer está evaluada por la sociedad y por más palabras que digan quienes hoy están en el gobierno, la evalúa la sociedad. Yo quiero darle a estos ministros más tiempo, más allá de que están derogando a nivel nacional muchas de las cosas que nosotros hicimos. Bueno, veremos con el tiempo, a ver con los números concretos cómo les va. Yo espero que les vaya bien porque es la seguridad de todos los argentinos. ¿Y Macri? ¿Qué hace Macri? Hoy bueno, hizo una frase bastante polémica, por ponerle un nombre, digamos, tranquilo, ¿no? Bueno, Macri está hoy en un... Esto que el populismo era peor que el coronavirus. Bueno, desde nuestra perspectiva, nosotros creemos en otros valores, creemos en la libertad, creemos en valores distintos a los valores del... ¿Pero va a jugar o va a jugar Macri? ¿Va a seguir...? El contravalor del populismo, no creemos en el populismo. Y creemos en otras ideas que tienen que ver con una Argentina con libertad, con democracia, con república, y eso es lo que nosotros defendemos como proyecto, y bueno, y lo vamos a defender. Hoy Macri lo pudo haber comparado con una situación, pero lo importante es que en política el populismo trae atraso, trae situaciones que nosotros creemos que generan en el pueblo argentino una situación de permanente subdesarrollo. Eso es lo que nosotros creemos. Bueno, Patricia, gracias. Muchas gracias. Bueno, Gerardo, ¿y cómo estás viendo todo vos? ¿Estás contento con el gobierno de Alberto? Usted me honró con su presencia en el teatro donde yo hago un judío común y corriente. Sí. Y el contexto y el trasfondo... Gran obra. Muchas gracias. Y el trasfondo es el holocausto nazi. Sí. El totalitarismo nazi que plantea la obra tiene un puente comunicacional con el totalitarismo neoliberal. En la medida en que el totalitarismo nazi descartó gente, mató gente, cometió un genocidio, y el neoliberalismo fabrica seres descartables. Bien. No hay que olvidarse que el nazismo se alimentó de los temores del capitalismo. Entonces, la respuesta, la ministra se acaba de ir, integró un gobierno neoliberal. Sí. ¿Qué respuesta está dando? ¿Qué está pasando en Chile que se volvió a avivar la represión y la protesta? Y es el mejor alumno Chile del Fondo Monetario Internacional. Tiene 3% de inflación anual, lo que nosotros tenemos en un mes, con suerte. Sí. Ahora después vamos a dar un dato. Desaparece el estado de bienestar. Te voy a tratar de usted, porque me trataste de usted. No, vos me empezaste a tratar de usted. Sí, no, Gerardo, al comienzo te hacía esta chicana, porque ustedes y vos creo que participaste, conduciste el acto. En su momento, cuando Macri hizo el acuerdo con el fondo, hicieron una movilización a 9 de julio, un montón de actores, organizaciones sociales. Me he pasado todo el gobierno de Macri protestando. La patria está en peligro, ¿no? Algo así era. La patria no se negocia contra el acuerdo. Pero ahora se van a tener que tragar el sapo del acuerdo que haga el gobierno de Alberto. A eso me refiero. Pero no la está poniendo en peligro. En peligro la pone quien endeudó al país sin responsabilidad para solventar el déficit fiscal. Pero te obliga a un ajuste el fondo. Eso que no... la ley de diciembre fue un ajuste. Nos obliga a un ajuste de la deuda que contrajo el gobierno de Macri. Como la señora que se acaba de ir
durante su ministerio se asesinó a Rafael Nahuel y a Santiago Maldonado. Se reprimió a Cresta Roja. No fue con el gobierno de ahora, no hace la represión el gobierno de ahora. El gobierno de ahora tiene que proyectar, y no es que ustedes ponen un Toyota Corolla parado, yo no sé por qué se le agarran con Toyota, que no arranca. No, porque es el auto que usaba el auto de Alberto. Sí. Pero la metáfora del no arranca... ¿Arranca o no arranca? No, esa es la... No, arrancó, bajó la tasa de interés del 63% al 40%. Bien. El dólar está quieto. Solucionó en parte el tema de los jubilados. Aparecieron 170 remedios en el Vademecum. Los jubilados que cobran la mínima cobran 14.000 pesos por mes. Sí, 16.000 ahora con el aumento. En febrero cobramos 14. Sí, ahora en marzo el 13%. Pero el 30% de un jubilado se va en remedios de cronicidades. ¿Vos ganás la mínima? La mínima, sí. Ah, porque los que ganan un poco más perdieron, ¿sabés eso? Sí, a los que ganan más de 18.000 para adelante... Hay un achatamiento. Sí, y los que ganan 400.000 y 500.000 y 600.000 ganaron. Hay un tema de... Digo por este planteo del tema de si corresponde o no las reformas de las jubilaciones. Pero digamos, yendo a la metáfora del sapo, ¿vos estás dispuesto a traerte a un sapo si el gobierno más o menos va en la línea que vos querés? El gobierno subió las retenciones a los grandes agroexportadores, del 30 al 33. Es del 24 hasta el 30 para los pequeños productores o que tienen volúmenes de producción pequeños o grandes distancias de flete. Bueno, está tomando, respecto de la parte impositiva, bienes personales, Macri llevó, para favorecer a los ricos como es él, al 0,25 el impuesto a los bienes personales, 0,25 del capital que uno tiene para tributar. Lo bajó, sí. Lo bajó. Ahora tuvo que tomarse el laburo, Alberto, de volver a subir a 1,25, que era como estaba cuando llegó Macri. Y puso el 2,25 para los que tienen plata en el exterior. Eso es tomarle plata, recaudar plata de los ricos, de los que tienen. ¿Quiénes van a financiar el Estado? ¿Cómo se vive en sociedad? ¿Cómo vamos a financiar los gastos de salud, educación y jubilación si no es con impuestos? No se inventó otra cosa. Ahora, sí, bueno, si hay un gobierno oligarca... Crecer, ¿no? Sí. Cuanto más creces y la torta está más grande, más hay para repartir. Pero ¿cómo se va a crecer si está desindustrializado el país? Hay un 40% de la capacidad industrial productiva, que es lo que ha dejado el fracasado e inepto gobierno del ingeniero Macri. ¿Vos pensás que Macri tiene que ir preso? Si se prueba que cometió algún delito, cualquiera tiene que ir preso. Sí, tiene miles de causas, parques eólicos, autopistas, la cloaca de Morón... Tiene el correo, el correo hoy salió Sí. No, te digo porque te acordás que creo que fue la primera vez que viniste al programa. Las escuchas. Que viniste, estábamos todos medio tensos como viniste. Y vos hablaste que vos no... Yo no soy funcionario, no soy ministro. No, pero hablamos del tema de la corrupción del kirchnerismo y dijiste que vos no te bancabas ninguna corrupción. Ah, sí, y que si Cristina había, creo que fue esa la frase, sí. Si Cristina había robado, bueno, tenía que pagar. Sí, claro, sí, pero me refería al hecho de que se agita la corrupción con el lofer del gobierno anterior mientras se endeuda el país y se comete una tropelía con las políticas económicas que se... Tus colegas actores, que vos interactuás con ellos, tendrás diálogo de ellos. Cuando laburo. ¿Cómo la ven? ¿Como vos? Bueno, hay distintos tipos de actores. No sé, la verdad es que no... saco mis propias conclusiones. No, pero digo, por ejemplo, los que criticaban el fondo, todo eso que fueron ahí, ¿vos pensás que está en la misma línea? El Fondo Monetario Internacional me parece siniestro. Pero ahora parece que bueno, viste que Alberto dice... Alberto tiene que negociar, como acababan de decir ustedes, si se tomaron deudas y con las jurisdicciones de Nueva York no hay nada que hacer contra el país más poderoso del mundo. ¿Qué vamos a ir en contra de los marines? ¿Vamos a hacer la guerra de Malvinas de vuelta? Claro, sí. Pero viste que Alberto dijo que el fondo le dio la razón a la Argentina. ¿Vos creés eso? Porque el artículo 6 del Estatuto del Fondo, como bien dijo Cristina en Cuba, establece que no se puede darle plata a un país emergente para que se fugue, para hacer un... Es decir, el riesgo moral, ¿no? Exacto. Decime, ¿y cómo ves la relación Cristina-Alberto? Y no debe ser fácil estar al lado de una mujer inteligente, brillante, que es capaz de dar un discurso sin leer durante 2 horas, diciendo cosas elocuentes, inteligentes, sin cometer ni siquiera un mínimo furcio.
Es una vara alta la que deja. Digo, comparado con un expresidente que tenemos que no sabía dar vuelta a las hojas tenían que avisarle los diputados que ya leyó esa hoja, lea la que sigue. Así que imagínese, desde poder improvisar con tanta elocuencia a no poder dar vuelta a las hojas que están numeradas. Pero digamos, la pregunta es que muchos dicen que Cristina, viste, como condiciona a Alberto. O sea, que Alberto va para un lado y ya le pone un límite. Alberto tiene una extracción más moderada, más socialdemocrática. Que por eso no le sirve al gobierno. Está funcionando, hay que hacer el presupuesto, eso va en función de cómo se reestructure la deuda. Se han tomado medidas se han congelado las tarifas, los servicios, las naftas, se han hecho un montón de cosas, el auto está en marcha. No es como el de Macri, que es para atrás. Si comparamos los primeros 100 días de Macri, fue un cáncer, un desastre. Sacó el cepo, mandó el dólar de 9 a 15, devaluación, caos, horror, desindustrializó el país. O sea, ¿lo ves mejor a este gobierno, por lo menos los primeros? Pero ni hablar, creo totalmente, creo en la capacidad de trabajo, lo veo a Alberto lo que labura, lo que se mueve, cómo está, a full, con ojeras, no el otro presidente que fue un domador de reposeras, vacaciones, y anécdotas, chistes, bailo, canto. ¿Cómo viste que así como vos, digamos, tenés una posición política bien marcada? No tengo ninguna posición, ¿eh? Bueno. ¿A vos te parece que porque vos tenés una posición, me ves enfrente a mí en otro lugar? No tengo ninguna posición, no cobro de nadie, soy totalmente libre. Si tengo que mandarlo a Alberto a la puta que lo parió, lo mando a la puta que lo parió. Tenés convicciones firmes a eso. No lo puedo hacer porque me parece un buen tipo, un ministro, un profesor de la facultad, un tipo culto, una buena persona, nada más. Pero digo, también está cumpliendo con sus promesas electorales. La ley de interrupción del embarazo es una promesa electoral. Te pido a vos que me des un ejemplo de una promesa electoral de ese nivel que haya cumplido un candidato a presidente en el momento de devenir presidente. Y hay que ver, ¿no? Pero te podés estar un rato con la hay que evaluar todo. Pero te quería decir que hay otros actores que tienen convicciones tan firmes como la tuya, pero inversas. Por ejemplo, Brandoni. Sí. ¿No? ¿Y cómo te llevas con ellos? ¿Es cierto que alguna vez, vos dijiste que Brandoni alguna vez te sacó bolilla pero es un negro? tema menor, estamos hablando de política general. No, te digo. Cosas. Es un colega. Digamos, él fue muy militante a favor de Macri, ¿te acordás? No, fue militante de muchas cosas. También Patricia Bullrich fue montonera, fue ministra del gobierno asesino de De la Rúa, ministra de Trabajo, y fue ministra de Seguridad de este gobierno de Macri que mató a Rafael Nahuel y a Santiago Maldonado. Y Brandoni, Y Brandoni fue de todo, peronista, comunista, radical, pero bueno, oligarca, macrista. En la última parte ¿te acordás que convocaba de Madrid a las marchas por el sí? Sí, vi que tenía una gran participación, pero está en su derecho y además las personas pueden variar su criterio de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a cómo vivan las circunstancias y cuál es la respuesta ética que tengan, su preocupación por la mirada que los demás puedan tener sobre uno, cuando uno es demasiado voluble. ¿Te podrías sentar con Brandoni? No Yo me puedo sentar con cualquiera, porque no tengo compromisos con nadie. Claro, está bien. Decime una cosa, ¿y cómo pensás o sea, qué tiempo le das al gobierno de Alberto para que te dé, bueno, vos decís, ahora estos 80 días, 90 días, está bien? 90 días. Ya carga con el desgaste porque las pasos fueron el 11 de agosto. Claro. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses de desgaste en los que el gobierno de Macri hizo un desastre total con la devaluación y la reiteración de la devaluación para poner después un cepo terrible que todavía sigue y no se puede sacar. ¿Pensás que Macri no vuelve más? O sea, ¿no tienen chance? La verdad que fue tan caótico y tan desastroso, no. Me parece que mucho más capaz y entero está Rodríguez Larreta. Está bien. Gerardo, gracias. No, gracias a vos. Gracias por venir. Tuteame. No te quisiste cruzar hablar con Patricia. Y no, porque son planos diferentes. Yo soy un actor, el desnudo del poder, el poder injusto. ¿Te sentás con Brandoni? Con cualquiera, sí, tráelo. Dale, vamos a hacer eso. Dale, me gustaría. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Se viene la bomba,
de las 11:30 va a ser, ¿eh? Una bomba importante, quédate. En Integral Pack enviamos encomiendas a todo el país y en 24 horas llegamos a las principales ciudades. ¿Necesita la mejor visibilidad para su local comercial? Adrián Mercado. San Juan, tenemos todo lo que imaginás para un verano diferente. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan. Puertas Jack, la más segura del país. Trabajos especiales, mejor atención personalizada a las 24 horas, especialistas en cerraduras digitales y biométricas. Lo que importa es lo de adentro. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ¿Estás necesitando un toldo? Conoce la nueva generación de sistemas Aunilux Infinity Evolution. Encontralo en toldosargentina.com. La bomba de La bomba de las 23:30, Marcelo. 23:30, nos hizo esperar hoy porque estaba power el programa. No, yo no. Estaba yo picante, me, lo no, último me, se puso picante. no entraba acá ni con comando, no, ni loca. Bueno, A ver, siempre fue a las 23:30. Dos bombas. Una. A ver. Va a haber una gran sorpresa con el índice de precio de febrero. Porque perfora el 2%. Hacia abajo. Hacia abajo. Pero, Hay que ojo, preguntar por las dudas. Sí, pero, viste que Alberto hoy habló. Sí. ¿Sabe qué pasa? De los alimentos, que es lo que consumen los pobres, digamos, los sectores más a los cuales el gobierno quiere darle un beneficio. La inflación de alimentos está muy por encima del 2%. Arriba del 3%. O sea, se repite lo mismo de enero, con lo cual, o sea, los alimentos están por tirando un lado, el el promedio para número arriba. global está... Bueno, qué bien, está bajando, perforamos el 2%, pero el número real de la inflación para los sectores más populares sigue siendo un desastre. No hay mucho que festejar. No hay mucho que festejar. No se siente en el bolsillo, básicamente. No, efectivamente. Y el otro tema tiene que ver con el mercado petrolero. Hay un gran lío con Miguel Galucho y su empresa, él tiene una empresa propia. Sí. Y lo que pasa es que con la caída de los precios internacionales, Vaca Muerta está medio entre paréntesis, ¿no? Se fue su director general, que es una persona conocida, que dejó una gran empresa para ir a trabajar con él, se llama Remy, había estado la empresa Dow Chemical, se fue a trabajar con él, él primero lo desplazó del cargo de gerente general, ahora lo despidió y parece que hubo alguna pugilato. Ah. Sí. Me trajiste acá, dejé lo otro, esto, lo otro. Y ahora dicen que Galucho quiere poner a, digamos, el CEO, el director ejecutivo de YPF. Pero vamos a ver porque ahí son palabras mayores. ¿no? Terminó mal la cosa. No, y además bomba de mecha larga dejó hoy, porque esto sigue. Esto empezó hoy y va a seguir. Así como que hubo un cuestionamiento que Aranguren, que era de Shell, y pasó a manejar la política petrolera, de hecho, digamos, hubo causas judiciales. Causa judicial. Muchos dicen, no, pero si Galucho tiene una empresa petrolera que invierte en Vaca Muerta, ¿cómo va a tener influencia sobre YPF? En la justicia están todos Kenchi, ¿no? Y están todos bastante calientes, esa es la palabra. Jubilaciones, lo que viene de hace unos días y todavía hay que hablar porque lo trata el Senado. Y ahora la reforma judicial. Dicen hay muchas dudas, no se sabe cómo va a ser, el diagnóstico obviamente... Claro, la pregunta es cuál va a ser la reacción de los jueces y la Corte, ¿no? Mirá, el otro día un juez federal a mí me decía, nuestra arma es la lapicera. Cuando te dicen así, es porque la réplica va a venir por malas noticias al gobierno. Llamados a indagatoria, fallos adversos. Es así como reacciona muchas veces la justicia. Otras veces de manera institucional, amparo. Bueno, esa sería la manera un poco más institucional. La cuestión política, obviamente... De los 5 jueces de la Corte fueron 2 al discurso de... Sí, fue el presidente y la vice. ¿Enfermaron todo? ¿Qué pasó? No, Lorenzetti sí tenía gripe.
por eso justificó su faltazo. Sí. Y los otros dos no fueron. Malestar tiene que ver con algo de malestar. Ellos dicen que como estaba representado ya por el presidente y vice... Sorpresa, ¿no? Pero hoy Elena Hilton Nolasco estuvo presente en el acto del CCK en el que estaba Alberto Fernández. Apareció, la ubicaron en primera fila. Claro, la vicepresidenta Bueno, lo que pasa es que ella ingresó Corte. a la Corte por Sí, una sí, gestión sí. de Ahí vino el regreso. Néstor, claro. Claro. Ese es un síntoma y seguramente va a venir mucho más, porque con esto de la reforma no se conoce nada, todavía hay mucho hermetismo, nadie sabe cómo va a ser. Es una reforma de la cual, a su vez, el sector duro del kirchnerismo está en contra. Sí. Porque ellos quieren directamente manejar todo. Y obvio, ahora vos fijate con esto de las jubilaciones, la gran incógnita es cómo se van a llenar esas vacantes. Bueno, desde la justicia dicen acá vienen por todos nosotros, esta es la embestida, este es el copamiento de la justicia, eso es lo que piensa. O sea, lo que no pudo Cristina, lo podría Alberto. Eso es lo que dicen los jueces. Bien, muy bien. Bueno, chicos, ¿nos vamos? Tenemos algo más para hablar en materia judicial, Marcelo. Sí, queríamos, en realidad queríamos decirle y recordar y honrarla a Débora Pérez Volping. Ayer la Unión Cívica Radical le rindió un homenaje porque un comité de la Unión Cívica Radical de La Matanza, un barrio muy popular, bueno, a partir de ayer se llama precisamente Débora Pérez Volping. Hubo un acto muy importante, hubo muchísima gente recordándola a Débora de esta manera. Una mujer que está totalmente comprometida con la política y fue una de las pioneras en la Argentina de todo lo que tiene que ver el derecho de la mujer, la lucha de la mujer, y ayer fue reconocida, así que queríamos recordarla también en el día de hoy, y ahí nada menos que en Matadero, ¿no? En un populoso barrio de la capital federal. Bueno, ¿nos vamos? Ahora sí. Ahora nos vamos. ¿Vuelve Alfano? Yo te voy a decir, viste que yo en el fútbol no cargo. No, nunca lo cargué, ustedes son testigos. No cargas porque si te cargamos se complica mal. Claro, y él, una persona maldita de la producción, me dice, no, lo que pasa es que perdió Independiente, 11 jugadores contra Racing 9, él no quiere venir, yo no creo que sea eso. Hace como un mes, más de un mes. No, se lo merece, che. Sí, no. No, creo que el miércoles próximo hace el Yo dije, marzo ya está. Triunfal, que en algún momento te fuiste vos, se fue Marcelo. Vamos a esperar que venga el miércoles que viene. No, bien. Creo que sí. ¿Le guardamos el lugar hasta qué día? Pongamos una fecha, Hasta pongamos siempre. un tope. No, Marcelo, así no, un tope hay que A él lo poner. esperamos siempre, Yo no. El miércoles próximo, con Edgardo Alfano, como siempre, nuestro compromiso con vos.